Saludo con gusto al senador por el Partido Verde Ecologista de México, Waldo Fernández, y en un momento se va a integrar con nosotros el diputado de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, Raúl Torres Guerrero. En un momento se integra. Por lo pronto me arranco contigo, Waldo. Una semana clave, una semana de mucha incertidumbre. Muchas voces han pues precisamente expresado sobre lo que sucederá con los aranceles este próximo miércoles y su entrada. ¿Qué se observa? Sobre todo me llama mucho la atención las visitas que se han dado. Me parece que se ha notado la urgencia del gobierno de México por tratar de llegar a un acuerdo, por tratar de entender qué es lo que viene. Waldo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, en el cronograma original de la relación con los Estados Unidos y este asunto del TEMEC, el día 4 de abril era nuestro día clave porque es cuando se supone le va a entregar la Secretaría de Comercio al presidente Donald Trump. Cuando él asume la presidencia, firma diversas órdenes ejecutivas. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes. Sí, ¿Sí me escuchan? Adelante. Perdón. Firma diversas órdenes ejecutivas, entre ellas un estudio que solicitó a la Secretaría de Comercio para poder conocer el déficit real de la economía de Estados Unidos con todo el mundo. El presidente Trump se adelanta un poco y toma esta decisión en el sector automotriz. Ya había hecho algo en el acero y en aluminio, de gravar con el 25% las importaciones de todo el mundo, no solo de México, sino de todo el mundo. Y en el caso de México, exime de este pago a los productos que tengan origen norteamericano. Es una regla muy confusa. Él mismo en el decreto faculta a la Secretaría de Comercio a moderar o determinar cómo sería este movimiento, porque tenemos casos de mercancías que pasan hasta 8 veces la frontera y no van a pagar cada vez que pasen un 25%. Me parece que habrá que esperar al día 4, para mí es el día clave, puede que se adelante un poco más, pero el día 4 para determinar. En mi opinión, estamos ante la presencia de una política comercial más que un asunto del TEMEC, que evidentemente está lastimando al TEMEC y es violatorio del TEMEC. Es una política comercial que están haciendo los Estados Unidos con todo el mundo, diciendo o simplificando el ejemplo es: ¿quieres hacer negocios conmigo? Esto es el costo por hacer negocios con nuestro país. Ya le impuso esta medida a todo el mundo y entonces habrá que esperar cómo vamos a terminar nosotros, porque México pasó de ser en un inicio, digamos que el actor principal de esta película, donde era siempre atacar a México, a este punto puede ser incluso el más beneficiado si esta regla se hace comercial en un asunto de competencia económica solamente, pero creo que hay condiciones para rescatar este asunto de los autos. Si se quedara el 25% como está directo, cada carro en los Estados Unidos aumentaría aproximadamente entre $500 y $4,000. Eso en Estados Unidos generaría una burbuja inflacionaria. Y las amenazas que hace el presidente Trump para que los vehículos se construyan en Estados Unidos, pues mover una planta de México a los Estados Unidos se va a llevar 6 años. El mandato de él va a durar 4, aunque bueno, hay hablado de que probablemente busque la reelección. Sí. Desconozco cuál es el tema legal. Entonces, me parece que hay que enfrentar esto con paciencia y tranquilidad. Bien, ahora sí le doy la bienvenida a Raúl Torres Guerrero, diputado del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Raúl, desde tu perspectiva, pues una semana que para muchos es de incertidumbre. El propio gobierno ha hecho, desde que inició toda esta discusión de los aranceles, serenidad y paciencia, como decía Calimán, inclusive citándolo, pero cabeza fría. Me llamó mucho la atención y ha estado muy tranquilo en comparación, si lo comparamos sobre todo con Canadá. Desde tu perspectiva, esta semana pues puede ser clave en la relación con Estados Unidos, Raúl. Primero que nada, yo creo que el gobierno se ha tardado mucho en poder responder. Una de las situaciones es que nosotros desde Acción Nacional hemos dicho que México se tendría que haber preparado para esto desde que supieron que el presidente Trump había ganado las elecciones y se ha venido pateando un balón. Incluso recordemos que hasta se festejó en el Zócalo
algo cuando se tendrían que haber puesto a chambear. Hoy, con esto que estaremos escuchando el 2 de abril sobre los aranceles, sobre todo a la industria automotriz, donde se va a ver afectado, le vamos a pegar a la industria que hoy está generando alrededor del 5% del PIB. Pero no solamente, esto se traduce en la afectación a la actividad primaria, pero también todo lo que se desarrolla alrededor de un segundo círculo y de un tercer círculo económico. Y hablando de los estados que de por sí sabemos que hoy está México entrando a una posible recesión y unos que la quieren negar. Sin embargo, hay estados que han tenido un crecimiento económico importante, principalmente en el Bajío, como lo es Aguascalientes, como lo es Guanajuato, como lo es Querétaro, y que esto que va a venir desde los Estados Unidos y que México no ha sabido tener un plan de contingencia, pues tampoco han presentado un plan para esta región. Lo que vamos a ver es que el crecimiento económico, gracias a la industria automotriz de estos estados, se va a ver deteriorado, pero no nada más eso, sino que se va a ir la gente a otras partes en territorio nacional donde no precisamente se está creciendo económicamente, y uno de ellos puede ser la Ciudad de México, donde estamos creciendo un 0.6%, prácticamente es crecimiento del 0%, y entonces, una vez más, hacemos un llamado a que el gobierno federal deje de hacer lo que es prácticamente nada más un llamado a misa, como es salir al Zócalo, como es ganar tiempo, cuando hoy tendríamos que estar presentando un plan de contingencia para las zonas económicas del país que en algún momento se habían hablado incluso en sexenios pasados, y atraer inversión. Creo que ahí es lo que nos estamos equivocando, y sobre todo que no se ha sabido poner un cabildeo distinto con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque México tampoco ha cumplido en su contraparte. Ya. Partiendo de lo que dice Raúl, Waldo, senador, ¿estamos a tiempo a la reacción de los aranceles y la medida que pueda llegar a tener el gobierno de México? Waldo. Sí, a ver, son tiempos de diplomacia, no son tiempos de barabatas de cantina o yo haría esto, pondría aranceles. Vean lo que ha sucedido con Canadá. Canadá entró en esta dinámica de fijar aranceles, entra en una confrontación. Nosotros tenemos que actuar con realismo. ¿Y el realismo qué implica? Somos socios comerciales de los Estados Unidos. Nuestra relación bilateral es mucho más estrecha que la propia Canadá con los Estados Unidos. Somos mercados complementarios y estamos en condiciones de a través de la diplomacia conseguir una gran negociación. El presidente Trump lo que ha demostrado en su mandato es que abre frentes al mismo tiempo en todos lados. Europa ya es parte de la discusión, ya es parte de los aranceles. A nada nos lleva en este momento el estar fijando aranceles, a ver, perdónenme la expresión, quién tiene el cuchillo más grande para finalmente terminar en una discusión que es 100% diplomática, pero que tiene que estar sentado en la realidad. Como dice aquí el diputado, al que le mando un saludo, el norte del país depende económicamente del tema de los vehículos. Algunos estados, entre ellos Nuevo León, es una parte importante, no lo único, pero al final de cuentas lo que menos podemos hacer nosotros es entrar en un asunto de intolerancia o de querer ganarle a un país como los Estados Unidos, porque para ellos el TEMEC es una parte importante del PIB, pero no lo es como es para México. Entonces hay que entender que estamos en un proceso de revisión adelantado del TEMEC y, insisto, son tiempos de diplomacia, no son tiempos para nosotros mismos en el país estarnos dividiendo. Incluso hay que mantener un frente común frente a un presidente que, hay que decirlo, todos los días sale y a través del Twitter o a través de declaraciones o discursos de alguna manera agrede, no a México, en general a toda la sociedad comercial del mundo, bajo la premisa de que es una nueva política económica que ellos quieren imponer, donde tienes que pagar un derecho de piso, por decirlo así, por hacer negocio con los Estados Unidos. Y ahí México hábilmente ha pasado de ser, de alguna manera, el vecino incómodo a uno de los aliados, al menos comercialmente, de los que mejor se ha expresado el presidente. Bueno, denme oportunidad de ir a la pausa, Raúl, Waldo, tengo que ir a la pausa, y ante esto las visitas del el equipo encabezado por el secretario de Economía, las visitas que ha tenido a los Estados Unidos están funcionando, hay diálogo en medio de esto, de lo que se está haciendo en materia de intercambio. Y me gustaría también, pues si es que ya de una vez lo pongo en la mesa para el siguiente bloque, ¿qué viene para el TEMEC? Voy a la pausa y regresamos.
Y Raúl, bueno, yo preguntaba, van ya 5 visitas del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington, y pues, me parece, ha vivido mucho diálogo. ¿Esto en qué contexto se da y se podría dar? No tenemos bola de cristal, no sabemos qué es lo que va a pasar, todo parece indicar que se viene de algún tipo de arancel, pero ¿cómo has leído estas visitas del secretario a Washington, Raúl? Que las visitas y la diplomacia siempre va a ser el camino. Sin embargo, México le ha faltado entender primero cómo funciona el gobierno del presidente Trump. Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de llevar una relación basada en la ideología, que por supuesto es contraria al 100% del presidente Trump, la ideología que representa el gobierno de la 4T, ha afectado a poner intereses en la mesa. Cuando tú hablas con Estados Unidos, es hablar de intereses que a ambos países le benefician. Y hagamos la política doméstica a un lado. El gran problema es que se sientan ya con un sesgo. Primero. Dos, creo que hoy una de las cosas que le ha faltado a México es entender ese cabildeo que nosotros desde el PAN, y principalmente nuestro coordinador en el Senado, Ricardo Anaya, ha mencionado. Tenemos que hablar desde lo local para poder abrir puertas, y ahí es donde estamos fallando. No se está haciendo trabajo a nivel subregional, es decir, el Bajío y los estados que lo comprenden, el norte, como bien lo comenta el senador, en estados encabezados por Nuevo León en atracción de capitales, qué puede aportar el sureste, qué puede aportar el centro. Esto sí se puede negociar. Recordemos muy rápido cuando estábamos en la pandemia y la frontera estaba cerrada, se abrió la frontera gracias al cabildeo de los estados del norte del país con los estados del sur de los Estados Unidos. Y ahí te encontrabas republicanos y demócratas, ambos hablando de por qué era importante abrir la frontera en ese momento. Bueno, pues aquí lo que hemos dicho desde Acción Nacional es ¿por qué no se ha desdoblado esto en una diplomacia a nivel parlamentario, donde el Senado, la Cámara de Diputados, pero también desde lo local? Si nosotros hablamos desde lo local, podemos entonces convencer a estados como Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México y otros de poder hacer una política distinta, sentarse en la mesa con otras cartas y negociar para bien en ambos países, pensando en un bloque Norteamérica donde realmente tenemos que ver por los tres países. Y uno de los puntos que yo también lo he dicho, ahorita solo se está pensando en el problema con Estados Unidos, pero estamos a meses prácticamente de que en Canadá venga una elección y llegue un gobierno igual, con una ideología de derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? México no está previniendo nada. Lo que pase con Canadá, como no previno lo que estaba haciendo con los Estados Unidos cuando llegara el presidente Trump. Y hoy creo que falta poner la agenda económica de la mano de qué estamos haciendo en materia de seguridad, que es uno de los bastiones que hoy lleva la relación México-Estados Unidos, y por supuesto el tema migratorio. Muy bien. Waldo. Gracias. Yo difiero, no es un tema de ideología. La ideología que entiende el presidente Donald Trump está rentabilizar sus relaciones internacionales económicamente. Ellos no están pensando en imponer una agenda de derecha en México o una agenda de derecha en Canadá. Podrán tenerse diferencias ideológicas, pero no es lo que está en la mesa. Lo que está en la mesa es la integración de un bloque comercial respecto a un problema que se les está presentando a los Estados Unidos, y ese problema se llama China. Hoy en Estados Unidos no hay autos chinos porque no pueden competir y por eso los prohíben. Se prohibió TikTok porque estaba atacando con el mercado de las redes sociales de las grandes compañías norteamericanas. Nosotros estamos ante la presencia de un fenómeno 100% económico y es una política económica. Lo que están buscando ellos, insisto, es rentabilizar sus relaciones con el resto del mundo. Respecto a que el gobierno actuó tarde, pues apareciera como que un asunto de bipolaridad. A nivel mundial hay un reconocimiento real, explícito e implícito al buen trabajo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en su relación con el presidente Donald Trump y particularmente con los Estados Unidos. Como lo repité, lo dije en el bloque anterior, pasamos de ser el tema toral de la discusión del presidente Trump a un verdadero cambio radical donde hay una expresión de las cosas que está haciendo bien México ahí. Hoy lo que está presentando ellos es una estrategia, están jugando al póker y en esta dinámica, válgame, simplificando la analogía, lo que están haciendo es tratar de presionar para que nosotros mostremos nuestras cartas. Claro que va a haber cartas, claro que va a haber espacios de negociación, pero ni siquiera el día de hoy el presidente Trump tiene el estudio final que hace la Secretaría de Comercio. Hasta que no tenga ese estudio sabrá verdaderamente el impacto
que les va a generar. Hay que recordar que la economía de Estados Unidos es una economía de volumen, donde la inflación siempre ha sido moderada, y si este impacto con los vehículos va a generar una inflación, van a venir inflaciones acumuladas. El mes pasado, solamente por dar un ejemplo, cuando estaban detenidos las operaciones por los aranceles generales que puso, había 100,000 operadores de tractocamiones en la Unión Americana sin trabajo, sin hacer nada, detenidos en la Unión Americana. Olvídense el caso de México. Entonces, al final del día, estamos ante un asunto donde, insisto, son momentos donde se tiene que manejar un bloque de unidad, porque cualquier grieta que vean los norteamericanos, o concretamente la gente del gobierno de los Estados Unidos, porque hay que diferenciar a la población del tema económico, no le abone nada al país en este asunto, que es una premisa de revisión para todos, porque todos vamos a salir beneficiados o afectados con este asunto. Muy bien. Voy a cerrar, voy a las conclusiones, pero ¿cuál podría ser la reacción del gobierno de México planteando que, bueno, ya la propia presidenta hablaba de un plan A, un plan B, un plan C, es decir, que tiene varias opciones? Algunos especialistas han planteado aranceles muy específicos como en el 2018. Yo no sé, ya lo veremos de todas maneras. Ya para cerrar sus conclusiones, tengo un par de minutitos. Adelante, Raúl. Yo creo que hoy lo que debe hacer el gobierno mexicano, si bien es encontrar puntos de acuerdo en el cual solidifiquemos lo que son las bases de la industria automotriz, que van a verse afectados estados clave en el crecimiento económico del país, pero urge un plan de contingencia, un plan subnacional por regiones, donde se abra México a la atracción de capitales, dar incentivos fiscales y entonces poder trabajar la atracción de capitales. Hoy estamos perdiendo un gran momento como lo es el nearshoring. ¿Por qué? Porque no hay una política doméstica que abra la economía. Desgraciadamente todo se está aventando a la mesa donde se tiene que sentar con el presidente Trump, pero no hay un plan de desarrollo económico en las regiones, zonas económicas exclusivas, qué puede detonarse en el sureste, qué se puede hacer en el centro con el bono demográfico y todo lo que viene siendo la industria del Bajío hacia el norte del país. Cuando México hable a nivel subregional, podremos encontrar una diferencia de cómo atender este problema. Desgraciadamente hoy no existe. ¿Por qué? Porque tenemos estados llenos de inseguridad, con el 84% del territorio que hoy está en manos del crimen organizado. Muy bien. Bueno, tengo 30 segundos para tu conclusión, rápidamente. Muy rápido. Sí hay un plan, es el Plan México. Evidentemente está ideado lo que se va a hacer para enfrentar el asunto del presidente Trump, pero el asunto no es el momento. Hay que esperar al momento diplomático y económico para eso. Y claro que estamos en grandes condiciones para que le vaya bien a México, pero hay que tener paciencia y prudencia ante un fenómeno mundial. No es un fenómeno solo que se presenta con México. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Raúl, Waldo, gracias por haber estado con nosotros, y a usted también que estuvo esta tarde. Buen inicio de semana.